Vamos a la coyuntura, vamos a la realidad, vamos a lo vergonzante e inexplicable que tiene nuestra provincia de Santa Fe, entre otras cosas. La semana pasada hablábamos, justo hace una semana, con los enfermeros del hospital Cuyen, que estaban en la calle. Hoy vuelven a estar en la calle. Reclamando que se termine la precarización, que dejen de dejar sin trabajo a los enfermeros que están contratados, que se les procure un aumento salarial más o menos digno. Ocurre también con los médicos, pero en este caso los que están reclamando, con un planteo muy duro que se hizo público ayer, es la gente de AMR, que no es AMRA, es AMR, que es la Asociación Médica de Rosario, que emitió un comunicado donde explican que están pasando por una situación devastadora, ¿no? Que en la instancia de la pandemia, donde los índices son más o menos buenos, consideran que es el momento indicado para reclamar y para hacer sus reclamos. Todo el sistema está en crisis, dijo Dorato. ¿Quién es Dorato? Estamos hablando del responsable, el titular de AMR, Dardo Dorato, secretario de la Asociación Médica de Rosario, que está en línea. Dardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, encantado. Dardo, primero que nada, ¿qué es la AMR? Como para entender... Es la Asociación Médica de Rosario, bien. Está fundada en 1932 y es la asociación que se encarga de hacer, para que la gente entienda más sencillo, todo el vínculo entre los médicos y las obras sociales para que puedan trabajar a través de las obras sociales. Bien. Y entonces se factura y se cobra a través de la asociación médica. O sea que todos ustedes... los médicos que trabajan en forma independiente en sus consultorios, clínicas pequeñas. Bien. Y a su vez la asociación médica gerencia el Hospital Español en Rosario, que es un hospital muy grande, y un centro de cirugía ambulatorio, y pronto otro sanatorio más. Que la idea de todo eso es generar fuentes de trabajo con condiciones dignas y pago en tiempo y forma. Cuando yo digo pago en tiempo y forma parece irreal para la gente, pero por ejemplo cuando uno hace una consulta, para dar un ejemplo cortito, una consulta con un médico tarda entre 90 y 110 días en cobrar y los aranceles están muy bajos. Y después hay otro problema, que cuando los médicos trabajan a través de algunos sanatorios o clínicas mayores, facturan a través de esos sanatorios y no de la asociación médica, y tienen quitas en sus honorarios que son injustificables y demoran en los cobros. A lo mejor una consulta se pagan 6, 8, 10 cuotas, una cosa increíble, solamente una consulta. Con lo cual, en un esquema inflacionario como el que tenemos, se hace tremendo. Entonces juntamos los honorarios bajos en monto y las demoras en los cobros, con lo cual nosotros desarrollamos ya hace bastante un sistema informático que permite quitar todo el papel en medio de los procesos, ya sea de consulta y de práctica, y los procesos de facturación y cobro hacerlos mucho más cortos, es decir, en días si se quiere. Esto requiere el acuerdo del financiador, cuando digo financiador son las obras sociales y los prepagos, y el trabajo de todo esto implica acordar con más o menos 300 obras sociales que están dando vuelta en este medio, ¿no? Ustedes están hablando de un atraso considerable de todas las obras sociales, digamos. Hay una especie de sistema... Porque estamos hablando de la habitualidad del pago. El pago habitualmente va de 90 a 110 días. Entonces nosotros decimos esto hay que acortarlo como primera cosa. Y segundo, mejorar los niveles de aranceles. Están atrasados, depende del convenio, entre un 35 y 50%, seguro. Te lo pregunto porque me imagino que la pandemia debe haberlos pasado por encima, ¿no? Porque pasaron a un costado, digamos, los reclamos durante un año y medio y la situación debe ser mucho peor a la que era en marzo del año pasado. Mucho peor porque los aranceles prácticamente quedaron quietos desde la pandemia hasta acá. Casi. Algunas situaciones no es así, pero la mayoría están planchados y entonces ahora que nos da respiro epidemiológicamente esto... Nosotros seguimos planteando esto fuertemente. Pensamos en esencial para una cuestión, pero no es de alguna forma retribuido de ese modo. Por otro lado, también existe una clara baja del nivel de trabajo en la mayoría de los profesionales. Yo voy a hacer una comparación. Los niveles de trabajo de mayo, abril, junio del año pasado estuvieron alrededor del 17-20%. Se recuperó el trabajo más o menos hasta un 70% en septiembre y volvió a caer a fin de año con la segunda ola. Y en este año el ciclo se repitió, recién ahora, que
que hay nivel de patología retenida, es decir, patología que no se resolvió el año pasado por el tema de la pandemia, sobre todo quirúrgico, para no entrar pacientes a los quirófanos con medio pandémico, y ahora hay patología que resolver, y bueno, hay mayor demanda, pero los aranceles son más bajos que el año pasado porque quedaron constantes con un esquema inflacionario del 50%. ¿Qué pasa puntualmente con IAPOS? Te lo pregunto IAPOS, porque primero, es de la obra social más importante de la provincia, numéricamente hablando. Sí. Es muy buena pagadora, paga exactamente cada 15 días sin retraso. Sí. Lo que tiene son atrasados los aranceles. Esto lo hemos discutido con el IAPOS, lo han reconocido, se comprometieron a recomponer prontamente. Así que bueno, estamos en una discusión con eso. Y de la mano de IAPOS lo que tiene como importante es que es el trazador para el resto, y para nosotros, porque nosotros no aceptamos convenios por debajo de IAPOS. Entonces IAPOS mejora sus convenios, los demás tienen que adaptarse. Pero bueno, nosotros valoramos y defendemos mucho el convenio de IAPOS en esa razón, porque es muy masivo y es muy puntual los pagos. Claro, el tema es que IAPOS es el monto arancelario. El tema es que el monto arancelario, digamos, les pone a ustedes una especie de techo. Claro, exactamente. Entonces, un piso demasiado bajo, por llamarlo de un piso demasiado bajo. Sí, entonces, de acá en más nosotros... Pero esto lo estamos planteando con todos los financiadores. Y la otra cuestión que nosotros decimos hoy, no hay razón para retrasar los pagos. Los pagos, si uno puede acordar con el financiador, con el sistema informático, con las herramientas que hoy tenemos, se pueden hacer en 15 días, no en 120. Entonces, también hay un juego financiero. Cuanto más tarde pago, me conviene, pero bueno, ¿quién paga las cuentas? Y los platos rotos los pagan los médicos. Entonces, esta es la discusión que estamos teniendo hoy. Vos hablas de un juego financiero, porque hablas, me imagino, de que existe el dinero y se demora intencionalmente o se juega financieramente con ese dinero. Claro que sí, por supuesto, es muchísimo en la ronda. También entiendo los sanatorios que están financiados, esto es complicado, porque tampoco le dan los costos. Los sanatorios están desfinanciados, pero no puede ser que saneen su déficit en función del honorario del médico. ¿Me explico? Es decir, entonces hay que transparentar todo el sistema y poner las cartas sobre la mesa, y no le cansa a nadie. ¿Por qué ustedes hablan de tener un sistema modelo que podría resolver todo esto rápidamente? No, lo que podemos resolver en función de este sistema es transparentar el sistema a través de la información correcta, que nosotros eso lo disponemos, y generar un sistema de facturación, auditoría y cobro muy cortito. Se puede hacer en una semana, 15 días, y no tardar 90. Con lo cual, atrasar los pagos genera que alguien haga un juego financiero a su favor. Nosotros disponemos de este modelo, sin duda disponemos. Nosotros lo ponemos en práctica para los convenios que tenemos, pero no son todos. ¿Quiénes son los que más técnicamente es complicado, ¿no?, de explicar un reportaje? No, pero a ver, se entiende. Se entiende. Ustedes dan las prestaciones y las obras sociales las pagan tarde, las dividen en cuotas, digamos. Las obras sociales no dividen eso en cuotas. Los que dividen en cuotas y no pagan en general son los sanatorios. Bien. Eso es la otra cosa. El sanatorio cobra y después demora, a su vez. Entonces, la cadena se hace muy larga. Nosotros decimos que nosotros podríamos solucionar esto si toda la facturación completa de todos los médicos de la ciudad se facturara por asociación médica. Pues nosotros sí respondemos pagando tempranamente, tiempo y forma. Pero bueno, es una discusión que no a todos le cae simpática. Ahora, yo hablé con directivos de la Asociación de Sanatorios de Rosario y de Santa Fe, y ambos se quejan del atraso de las prestaciones particularmente de IAPOS, y se expresan también respecto a las dificultades que tienen para sostener el sistema. ¿Qué hay ahí? Hay mucha dificultad para sostener el sistema. IAPOS paga puntualmente cada 15 días, se hace un ajuste de cartera de forma semestral, técnicamente complejo. Hay prestaciones que van por fuera de ese convenio, y ahí hay atrasos en esos pagos, por ejemplo. Pero la masividad y la puntualidad del pago de IAPOS, nadie puede prescindir de IAPOS. Nadie puede prescindir si no se hubiera ido. Y IAPOS es el trazador para todos los demás. A medida que se prolija eso, todos los demás se van cuadrando. Este es muy importante. Está bien, pero digo, yo lo escuché a Bran en Santa Fe, o lo escuché a Villavicencio de Rosario decir, bueno, en realidad tenemos un problema con los pagos y tenemos un problema con los beneficios que se están trasladando a otros grupos económicos. También hay un lío de grupos económicos ahí, digamos, ni hablar, peleando, ¿no? Enorme, hay una competencia entre pagos locales y de afuera. El mercado es cada vez más complejo. Ahora, en el medio de toda esa complejidad, los primeros que pagan el pato son los médicos. Claro.
cuando alguna institución está en déficit, dejan de pagarle al médico. Esto es cierto. Es una cuestión común, no es nueva, pero se va agravando. Entonces decimos nosotros, si nosotros pudiéramos facturar directamente toda la prestación que hacen los médicos a través de la asociación médica, este problema no lo podríamos sanear, porque nosotros damos garantía de poder pagar. Así, tenemos una historia de hacer eso. Somos transparentes en eso. Te hago una pregunta que no tiene que ver con tu mundo, pero que sobre la que seguramente tendrás una mirada, que es el nivel de precariedad laboral que hay de médicos y enfermeros en la salud pública. Digo, la pandemia lo desnudó del todo, porque además necesitamos más que nunca del personal médico. Digamos, ¿tenés modo de comparar si estamos mejor o peor que otros lugares? Es muy diverso el panorama, ¿no? ¿Cuál otros lugares? Podríamos ir a otras provincias. Otras provincias, Todas las provincias tienen problemas similares. Si vamos a nuestro pequeño mundo provincial, el mayor problema hoy es la precarización que tienen muchos médicos en relación a su nivel contractual, que no están en planta, han trabajado pero no por la pandemia, estamos hablando de médicos que llevan, por ejemplo, 10 años, 6, 7 años, 10, con un contrato precario. Entonces, los contratos precarios son para cubrir una vacación, un evento de eso del personal en planta, y después se deja de contratar o se pasa a planta, es la resolución. Y se están con contratos precarios hace muchos años. Esto es una discusión que el sindicato médico, el ANRA, tiene de forma constante, se ocupan mucho. Yo le estaba diciendo, la producción del ANRA nació de la propia Asociación Médica Rosario. Sí. Yo fui el primer secretario general. Sí. Después tomé distancia porque cuando se puestan los dos lugares. No, pero además, claramente ANRA es una relación con ellos, obviamente. Pero AMRA es una organización gremial, ustedes son una organización que trabaja, digamos, de intermediario entre los médicos y los prestadores. Está claro que son distintas las funciones. Ahora, yo no recuerdo, digamos, obviamente que es una experiencia muy difícil de superar y de comparar, un nivel de exigencia tan grande para los médicos y enfermeros como o todo el personal de salud que sufrió durante toda esta pandemia. Y digo, es un momento para recomponerlos y para mimar y para devolverles, digamos, el esfuerzo, y no se percibe eso. No, por eso lo planteamos ahora. Hubo mucho estrés, y sobre todo con la gente que trabajaba directamente con el COVID, las áreas de internación COVID y terapia intensiva, gente que sufrió el estrés, no solo de contagiarse, porque los médicos, la estadística la tenemos claramente, el riesgo de contagio del médico fue exactamente 4 veces más que la población general. Es decir, pero también un riesgo profesional, lo asumimos de esa manera. Pero además está el riesgo, el estrés por llevarse la infección a su casa y infectar a los suyos. También existe. Que en otros trabajos no existe. Uno se accidenta solo en un trabajo, pero no lleva el accidente a la casa o la enfermedad laboral a la casa y la transmite. Bueno, en este caso sí, médicos que vivieron aislados de su familia, que lo veían por videollamada, porque trabajaban en terapia intensiva y ahí, o en los sectores COVID, donde hay que internarse, digamos, uno entra a la sala COVID y queda aislado de los demás, y es mucha tensión, más allá que hubo picos donde la mortalidad fue muy alta, 60% de mortalidad en terapia intensiva, la verdad, trabajar con la muerte constantemente, a sala llena. Pero bueno, entonces en este momento me parece que es el momento de recomponer, ahora que nos da espacio la epidemia, y la pandemia que no terminó, porque estamos viendo qué pasa con la variante Delta, cómo va a llegar y qué impacto va a tener. Creo que hay que tener una espera armada en ese sentido. Y bueno, pero es el momento de discutirlo, si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros esperamos que esto tenga algún tipo de receptividad por parte de las clínicas y sanatorios, pero además esperamos que haya algún tipo de reacción de recomposición, digamos, respecto a la relación con los médicos y enfermeros, ya sea del sector privado como del sector público. Enfermería es un sector crítico, enfermería hay poca y los enfermeros encima capacitados especialmente para alta complejidad, para los sectores intensivos, aún más todavía. Es un sector que hay que cuidar mucho, la enfermería. Sí, porque digo... Y no se le está teniendo tanto cuidado. Mi temor, el temor de muchos, es cuántos soldados de la salud pública vamos a perder. No por muerte, digo, por alejamiento. Si la situación por desgaste, digo. A mí mucha gente me dice, yo no quiero laburar más ahí, por lo que cobro, cuándo cobro. Digo, es un tema que habrá que tener en cuenta y me parece que todos tienen que tener las antenas paradas ahí. Dardo, estamos
estamos a disposición para que ustedes nos vayan contando qué respuestas van recibiendo. Muchísimas gracias, contamos con ello. La pregunta es, ustedes no van a tomar medidas, obviamente. No, por ahora no. Lo que estamos nosotros tenemos el hábito de plantear esto sobre la mesa claramente fuerte y discutirlo. Así, porque el acuerdo tiene que ser beneficiario para todos, para el financiador y para el prestador. Bueno, nosotros vamos a plantear las cosas como corresponde en la mesa. Gracias por el contacto. Gracias.